Hola, hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Verónica Ávila de Blanco. Verónica Ávila de Blanco y estoy aquí nuevamente compartiendo este hermoso devocional Tiempo de Quietud con Dios de Joyce Meyer. Y el título de hoy es Vivir para complacer a Dios. Y vamos a estar leyendo en Colosenses 1:10. Dice: la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y a su precioso Espíritu Santo. Dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Voy a orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, precioso Rey. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, que me da de estar aquí nuevamente, Padre, compartiendo, Señor, este hermoso devocional. Dios Padre Todopoderoso, Señor, que sea usted, Señor, hablando, Señor, a nuestra vida, Señor, en este día. Dios Padre Todopoderoso, Señor, este versículo, Señor, nos habla, Señor, acerca de vivir una vida, Señor, agradándole a usted, mi Dios Padre Todopoderoso, Señor. Ayúdenos, Señor, guíenos, Señor, a ser agradables, Señor, delante de usted, mi Dios Padre Todopoderoso, Señor. Que sea su Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos, Señor, cada día, Padre Santo, Señor. Cada día, Señor, y que ese amor, Señor, de nosotros, Señor, hacia usted, Señor. Cada día, Señor, crezca más, Señor, para que haya en nuestro deseo, Señor, ese querer de agradarle, Señor, a usted, mi Dios, Padre Todopoderoso, en todo sentido de la palabra, mi Dios. Glorifíquese, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Bendiga aquel Señor que mire, Señor, este video, Padre. Se lo pido, mi Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, nuevamente dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos crecer en el conocimiento de Dios? Leyendo su palabra. En otras ocasiones he comentado que sí, está muy bonito este devocional y sí podemos tener una enseñanza de ahí. Amén. Pero el Señor ha dejado su palabra para que meditemos en ella. Su palabra es nuestra guía para nuestra vida. Aquí nos dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Amén. ¿Cómo saber cómo podemos vivir esa vida que le agrade al Señor? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra, ya que su palabra nos confronta con nuestro pecado. Su palabra nos hace mirar en qué estamos fallando. Amén. Dice su palabra del Señor. Dice en Primera de Pedro. Este versículo no viene aquí, pero aquí como se trata de que vivamos una vida para agradarle al Señor. Encontré este versículo que dice en Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Santo, la santidad es un atributo de Dios, un atributo de Dios. Amén. No sé cuántos conozcan los atributos de Dios. Un atributo es una virtud, y hay atributos que sí los podemos pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que queremos ese atributo, pero hay atributos que solamente le corresponden a Dios. Y en lo de santo es algo que podemos pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Dice aquí la definición de la santidad. Dice, santidad es estar separado del pecado, dice. Se considera una característica
de las personas que se mantienen alejadas y separadas de todo aquello que es impuro o impío para Dios. Y Dios se considera como la suprema santidad. ¿Por qué? Porque Él está apartado. Él está apartado de todo lo que es impío, de todo lo que es impuro, de todo lo que es pecado. Amén. Y aquí este versículo nos está diciendo, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Amén. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí? Aquí en el versículo que habíamos leído anteriormente, Colosenses 1:10 dice, para que vivan una vida de manera digna del Señor, agradándole en todo. Aquí el Señor nos está pidiendo santidad, santidad, santidad. Nos está pidiendo que nos apartemos de todo lo impuro, de todo el pecado, de todo lo impío, de todo lo que es desagradable al Señor. Si queremos vivir una vida agradándole al Señor, aquí está este versículo clave. Vivir una vida santa, una vida santa. Desafortunadamente, hay muchos aún que no han tomado ese versículo para su vida. Amén. Que no han tomado ese versículo para su vida. Y esto, tenemos que meditar en esto. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos viviendo de la misma manera, ¿qué caso tiene que nuestro Señor Jesucristo se hubiera despojado de su trono, de su divinidad, para venir a padecer por nuestros pecados y nosotros sigamos viviendo de la misma manera? No tiene caso, no tiene sentido. Amén. No tiene sentido. Amén. Porque es como cuando estábamos en el Antiguo Testamento, que dicen que sacrificaban animalitos para perdón de pecados. Amén. Y el Señor se asqueó, se cansó de todo eso. ¿Por qué? Porque venían, mataban animalitos, pedían perdón y seguían y se iban y seguían practicando los mismos pecados. Seguían practicando lo mismo. Mas ahora no. Ahora dice, ok, yo ya estoy cansado de tanto matadera de animalitos. Voy a hacer un último sacrificio, ¿verdad? Por una sola vez y para siempre. Va a ser el único sacrificio. Amén. Y ahí fue donde dijo, no había nadie perfecto, no había nadie que no tuviera ninguna impureza. Dijo, voy a mandar a mi hijo. Voy a mandar a mi hijo a padecer por ellos. A padecer por ellos. Y él hizo ese sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Ahora, ¿qué caso tiene de que nosotros aceptemos ese sacrificio, pero sigamos viviendo de la misma manera? No le hallo sentido. No tiene sentido eso, amén. Entonces aquí por eso el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. El Señor nos está pidiendo santidad. Santidad nos está pidiendo el Señor. Ayer estábamos visitando una familia que les damos estudio y estaba un jovencito nuevo, ¿verdad? Ahí le tuvimos que explicar de que antes de que nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, nosotros somos creación, ¿verdad? Desafortunadamente muchos están en la creencia de Dios me hizo, soy su hijo, soy su hija, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. La palabra del Señor nos enseña que todos somos creación de Dios. Y ya cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, ahí es donde
Dios nos adopta, dice, Dios nos adopta como su familia. Y ahí pasamos de ser de creación, pasamos a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, aquí la palabra nuevamente nos está pidiendo ser santos porque yo soy santo. Yo soy santo. Amén. Entonces el Señor, si queremos vivir una vida agradándole al Señor, tenemos que tratar de vivir una vida santa. Una vida santa. ¿Cómo lo podemos lograr? Con la ayuda de Dios, humillándonos delante del Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras fallas y ahí diciéndole al Señor, ayúdame Señor en esto, Señor. Yo quiero vivir para agradarte. Yo quiero vivir una vida santa. Señor, yo te amo. ¿Verdad? Cuando uno ama a una persona, uno se esfuerza por complacer a esa persona. Amén. Uno de los mandamientos, el primer mandamiento es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y ahí es cuando que amamos más, nuestro pecado o a Dios. Amén. Nuestro pecado o a Dios. ¿Verdad? Porque muchas veces dicen, yo amo a Dios, pero siguen agarrados del pecado. Siguen agarrados del pecado. Entonces ahí, ¿qué está demostrando uno? ¿Que uno ama más a Dios o que uno ama más al pecado? Estás demostrando que amas más al pecado, que no estás dispuesto a dejar el pecado por Dios. Pero Dios sí estuvo dispuesto a mandar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y nosotros no estamos dispuestos a dejar el pecado por agradar a Dios. Y ahí es donde podemos meditar y decir, ¿verdaderamente sí amaré a Dios? ¿Verdaderamente sí amaré a Dios por sobre todas las cosas? En el Antiguo Testamento está la historia de Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo por complacer a Dios. Su único hijo también. Nuestro Padre Celestial lo había pedido a su hijo como sacrificio. Y Abraham, como hijo obediente, no cuestionó a Dios. Le dolía en su corazón porque por muchos años él anhelaba a su hijo. Amén. Pero ahí él demostró que Dios era su primer amor. Y él fue obediente. Él fue obediente. Y al mirar Dios su obediencia, le dijo, no le hagan nada al muchacho. Amén. Dios mandó a su hijo a morir por nosotros. Abraham estuvo dispuesto a matar a su hijo por Dios. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a vivir para agradar a Dios? ¿O aún no? Meditemos en esta palabra. Amén. Meditemos en esta palabra. Este versículo nos da una gran enseñanza. Una gran enseñanza. Ya con este versículo, ya lo demás, pues ya es un extra. Amén. Pero meditemos bien en este versículo. Ya más abajo, para finalizar, dice, es importante encontrar tiempo para ayudar a los demás y servir a los que nos rodean, pero no puede vivir su vida entera tratando de impresionar o complacer a los demás. He descubierto que por mucho que lo intente, para algunas personas nunca será suficiente. Hay algunas personas que esperan que haga más y más hasta que llegue a un punto de ruptura. Una de estas mejores cosas que puede hacer es dejar de lado su necesidad y complacer a la gente. En su momento de quietud con Dios, pídale que le muestre si su voluntad de ayudar a los demás se basa en la motivación correcta. ¿Está feliz de servir o está tratando de ganarse su aprobación? En lugar de vivir para complacer a los demás, viva su vida para complacer a Dios. Es entonces cuando encontrará la paz y Él
descanso para su alma. Deje de lado las expectativas irrealistas del hombre y elija vivir cada día para Dios. Su aprobación es la única aprobación que necesita. Pensamiento del día dice: la verdadera satisfacción se encuentra en una vida vivida por Dios, no en una vida vivida tratando de impresionar o complacer o estar a la altura de las expectativas de los demás. Está también para profundizar en Tesalonicenses 2:4. Tesalonicenses 2:4. Dice, bueno, este es Colosenses. Dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Aquí está Gálatas. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Wow. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Piensa en esa palabra. Si aún vives agradando a los hombres, no eres siervo de Cristo. Amén. Y bueno, pues voy a orar para finalizar. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, del día de hoy, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, porque usted siempre habla, Señor, a nuestra vida, a tiempo y fuera de tiempo. Dios Padre Todopoderoso, que esta palabra, Señor, quede impregnada, Señor, en nuestra mente, Señor, y en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, Señor, a meditar, Señor, a meditar en ella, Señor, a analizar, Señor, nuestras vidas, Señor, si aún, Señor, seguimos viviendo, Señor, para agradar al hombre, Señor, en vez de vivir una vida, Señor, para agradarte a ti, mi Dios, Padre Todopoderoso, Señor. Y si aún, Señor, no vivimos, Señor, una vida, Señor, que te agrade, Señor, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos que haya ese deseo, Señor, en nuestro corazón, Señor. Un deseo, Padre Santo, Señor, que siga, Señor, de que nosotros lo hagamos, Padre Santo, Señor. De ese querer, Señor, de agradarte a ti, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, Señor, cada día, Padre. No nos suelte, Señor, de su mano. Que sea su Espíritu Santo redarguyéndonos, Señor. Que sea su palabra, Señor, confrontándonos, Señor, cada vez que nos pongamos, Señor, a meditar en ella, Padre Santo, Señor. Su palabra dice, Señor, sed santos porque yo soy santo, Señor. Usted nos pide, Señor, esa santidad, Señor. Usted nos pide, mi Dios, Padre Todopoderoso, que nos apartemos, Señor, del pecado, de lo impuro, Señor, de lo impío, Señor amado, Señor. Denos esa sabiduría, Señor, esa sabiduría, Padre, para apartarnos, Señor, de todo eso que a usted le desagrada, mi Dios.
Padre Todopoderoso, Señor, denos, Señor, un corazón agradecido, Señor, un corazón, Señor, que verdaderamente, Señor, valore, Señor, el sacrificio, mi Dios, que hizo, Señor, su Hijo, Señor, en esa cruz del Calvario, Padre Santo, Señor. Ayúdenos, Señor, a meditar, Señor, que no podemos seguir viviendo, Padre, de la misma manera, Señor. Porque si no le estamos dando, Señor, ese valor que deberíamos, Señor, ese sacrificio, Padre Santo. Dios Padre Todopoderoso, Señor, le pongo, Señor, este día, Señor, en sus manos, Padre, que sea usted guardándonos, Señor, que sea usted bendiciéndonos, que sea usted guiándonos, Señor. Ayúdenos, Señor, a seguir adelante, Padre, a no desmayar. Denos fuerza, Señor, nueva, Señor, cada mañana, Padre. Se lo pido, mi Rey, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Bueno, Dios me los bendiga. Recuerden, si aún no se han suscrito, suscríbanse, presionen la campanita para que le lleguen las notificaciones, denle un like y compartan.